Sal de tu zona de confort. Mi nombre, como ya lo comentaron, Walter Oscar Hidalgo Arriaga. Antes de iniciar por cómo salir, pues hoy quisiera empezar por qué quedarse, ¿no? O sea, por qué las personas nos quedamos en el confort, sea cual sea nuestro ámbito, ¿no? Una de las cosas que yo revisé y pienso es que, y lo veo, ¿no? En las clases que a veces doy, es que biológicamente buscamos el ahorro de energía. Somos seres biológicos que necesitamos energía para sobrevivir. Y esta energía, mientras mejor sea canalizada a la sobrevivencia, pues pues es un mecanismo más eficiente, ¿no? Yo lo englobo en esta frase. La energía la requerimos para vivir y no para sobrevivir. Entonces, en la medida en que toda la energía que nosotros ocupemos nos permita vivir y sea la menor cantidad de energía que podamos usar o gastar, pues va a ser mejor, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que considero, pues siento que las personas, como seres orgánicos, buscamos esta zona de confort porque pues nos genera menor desgaste, por así decirlo. ¿Por qué quedarse? ¿Por qué las personas nos quedamos? Decíamos, pues ya biológicamente, ¿no? Pero ya entrando a cuestiones un poquito más psicológicas, pues siempre el tener o el estar en una zona de confort nos va a dar seguridad, nos va a dar control, ¿no? Como personas, yo cuando veía esto y escribía esto, pues recuerdo mucho a las mamás, ¿no? Las mamás, mientras tengan ese control y esa seguridad de todas las cosas, de su casa, de sus hijos, de los ingresos, de lo que las rodea, mientras más fácil sea para ellas, pues mejor, ¿no? Incluso pues para todas las personas, o sea, nosotros quisiéramos tener pues un trabajo a lo mejor cerca, que no nos obligue a ocupar mucha ruta para llegar. A lo mejor yo lo veía, ¿no? Yo como docente, por ejemplo, estaba pensando la, la vez, la vez anterior, ¿no? Uy, tiró comida, Mimi. Hay que recogerla, hija. Y ya. Ah, bueno, entonces que coma otra vez. Perdón la interrupción. Este, no, yo, por ejemplo, nosotros como, ahorita ya no se da, pero a nosotros cuando nos dieron nuestra plaza, pues nos dieron inmediatamente un contrato por tiempo indefinido, ¿no? Por 35 años pues, podíamos ya tener un empleo, ¿no? Entonces, a diferencia de, por ejemplo, otros trabajos, yo lo veía, ¿no? Hay mucha gente que pues constantemente sale de sus carreras y está buscando trabajo. Entonces, esto de por qué quedarse en esta zona de confort, pues bueno, la seguridad y el control que como persona nos da el ya tener una zona, pues creo que nos quita de muchos problemas. Otra situación por la cual las personas están en la zona de confort es porque hay una reducción del estrés. Y tiene que ver con lo que decíamos hace rato, ¿no? Mientras más fácil podamos tener las cosas, pues creo que menos nos estresa. Hay hábitos y rutinas, tendemos como seres, y nosotros identificamos cómo somos, tendemos a generar hábitos y a generar rutinas, ¿no? Nos vestimos de alguna manera, tenemos nuestra casa ordenada de otra manera, la cocina de otra manera, hacemos en orden algunas formas. Yo he oído, por ejemplo, compañeras que dicen, me paro a tal hora, empiezo conmigo, mis hijos, paso a dejar a mis hijos, me voy al trabajo, de ahí hago esto, hago lo otro, o sea, tienen todo un esquema bien diseñado y fijo, ¿no? De cómo hacer las cosas. Entonces, en parte esto de tener un hábito y una rutina, pues nos lleva a quedarnos en ese confort que ya de alguna manera logramos hacer.
Miedo al fracaso es otra de las razones por las cuales optamos por quedarnos en este confort. Es una de las cosas, yo creo que más difícil que podemos vivir como personas es iniciar algo, empezar algo nuevo, algo que no conozcamos. Entonces, muchas veces, pues, podemos, no sé, dejar las cosas que pasen pues, porque no queremos fracasar, ¿no? O porque nos da miedo, pues, que nos vaya mal. Otra cosa por la cual podemos quedarnos en el confort es la autoimagen y las creencias, Mónica. Ay, dile que no está bien, pero hay que recogerla y limpiar. Autoimagen y creencias limitantes. Okay. No, la puerta que me acabo de bañar. La autoimagen y las creencias limitantes tienen que ver con pues, la autoestima que nosotros tenemos, ¿no? Tiene que ver un poquito con el miedo al fracaso. Nosotros podemos minimizar nuestras capacidades, minimizar de lo que somos capaces o de lo que podemos hacer y por ende, pues no nos vamos a arriesgar a hacer algo nuevo, ¿no? O algunas cosas. Y este tipo de pues, autoimagen o incluso pues, la autoestima que uno puede tener hacia uno, puede ser que sea un factor que nos ha obligado a seguir en esa zona de confort. Entonces, de acuerdo a lo que consideré, pues estas son como las razones por las cuales siento yo que una persona puede, puede optar por esa zona de confort, ¿no? Me faltó una. Recompensas inmediatas. ¿Qué significa esto? Pues una meta a largo plazo o una meta o una acción que requiera de mayor tiempo y mayor dedicación, pues muchas veces pues esa lejanía o ese de, pues en unos 4 o 5 años, pues puede hacer que lo veamos como algo que no es tan cercano, que al ser lejano, pues digamos, no, pues mejor ahorita aquí puedo estar, ¿no? En este trabajo en lugar de en este que es donde me gusta. Entonces, estas 6 cosas son las que yo considero son factores como para que nosotros como personas podamos preferir u optar la zona de confort. Seguridad y control, reducción de estrés, hábitos y rutinas, miedo al fracaso, autoimagen y creencias limitantes y recompensas inmediatas. Derivado de esto, bueno, yo analizaba y checaba cuáles son los riesgos implícitos que tiene salirse de esta zona de confort, ¿no? Puede resultar muy fácil o sí, sobre todo eso, ¿no? Puede resultar muy fácil en algún momento dado que nosotros optemos por estar o optemos por no estar, ¿no? Pero ¿cuáles son esos riesgos? Pues hay mayores tensiones, ¿no? Siempre el hacer algo nuevo o visitar un lugar nuevo o iniciar un nuevo emprendimiento o hacer algo que no estamos habituados a hacer, pues requiere de mayores tensiones, ¿no? Hace rato que daba el ejemplo, ¿no? Cuando las mamás tienen bien organizados sus tiempos, sus horarios, en donde dejo aquí al niño, luego de aquí me paso, por ejemplo, 2, 3 niños, perdón, que dicen voy aquí, voy allá, y de ahí me paso acá y llego acá. Pues cuando, por ejemplo, no sé, el tráfico, o como ahorita que estuvo de moda las famosas manifestaciones que se dieron en distintos puntos, al menos, por ejemplo, acá en la ciudad de Toluca, pues te obligan a que tus tiempos cambian, a que tienes que ocupar rutas, igual muchas veces ni las calles conocemos, entonces te atrasas, no sé, yo tengo una compañera que decía, es que pues, mi hijo no sabe estar solo, ¿no? Entonces él si ve que no llego, empieza a ponerse nervioso, se empieza a estresar, empieza así como a sentir miedo, entonces eso hace que a ella le dé miedo, ¿no? Entonces salirse de esta zona de confort, pues sí, nos lleva a mayores tensiones. Hay señalamientos, ¿no? Por lo regular, las personas
que son pioneras en hacer las cosas, en hacer algo distinto que todo mundo hace, pues es señalada, ¿no? Como buena, como mala, como rara, como diferente, como, pues sí, yo creo que se puede englobar en eso, ¿no? En ser señalada como una persona, pues rara, ¿no? Hay exposición, nosotros como personas al hacer algo, pues nos exponemos al ojo público, a que todo el mundo nos vea, a que todo el mundo nos pueda enjuiciar, criticar. Pues obviamente hay miedos, ¿no? Repetía y decía hace rato, el hecho de querer salirse de la zona de confort implica, pues hasta cierto punto, hacer algo que no queremos hacer o que no estamos habituados a hacer. Y finalmente, pues un riesgo implícito es que esto nos obliga a la transformación. Hace rato decía yo, como seres biológicos, pues buscamos la eficiencia de energía. Y esto de transformarse, pues requiere, pues si lo vemos del lado biológico, pues de mayor energía, ¿no? Hacer algo nuevo que tú deseas, pues implica que lo pienses, que lo platiques, que lo busques, que lo experimentes, que busques, ¿no? Incluso con nuevas personas. Entonces, estas tres cosas que ahorita quise comentar, lo que es más bien dos, el por qué quedarse, es la misma, por qué quedarse, lo biológico y las razones, pues por así decirlo, psicológicas, creo yo, eh, consideré que eran importantes, pues como mencionarlas, ¿no? ¿Está bien o está mal? Pues no sabemos. Como dice el título, yo no lo había entendido, yo pensé que iba a hablar de zona de confort, pero cuando dice sal de tu zona de confort, pues entonces tendríamos que identificar por qué es necesario salirnos de la zona de confort, ¿no? Y bueno, ¿por qué salirse? Quisiera hacer aquí una breve pausa. No sé si alguien quisiera comentar algo que se me haya pasado de por qué las personas estamos en esta zona de confort, algo que consideren me faltó, pues hacemos una pequeña pausa para que lo digan. Sentí yo que englobé todo, pero no sé, los escucho. A veces, Para que salgan de su zona de confort y no solo me escuchen, ¿verdad? yo creo que a veces quedarnos en nuestra zona de confort lo hacemos con la finalidad de no sentirnos expuestos, porque es como más cómodo evitarnos un enojo, una tristeza, entonces decimos mejor me quedo aquí, no me muevo y todo correcto. Y ya el salir de nuestra zona de confort es como exponernos a algo nuevo que no estamos preparados, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho con algunos pacientes que ya en terapia dicen, no, yo me quedo aquí porque es mi zona segura. Y cuando ya empiezas a trabajar con ellos, te dicen, no, 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 espérate, ya estás invadiendo, yo no quiero esa parte. Entonces, a veces por el miedo a la reacción creo yo. Sí, y yo sobre todo, hoy que tengo una hija de 2 años, por ejemplo, hay muchas cosas que digo, ¿cómo desde pequeños vamos formando lo que somos de adultos, ¿no? O sea, yo a veces veo que, por ejemplo, mi hija hay juegos que juegas y yo la agarro de la mano, o si su mamá la agarra de la mano, o si está, ¿no? Sí, sí ha pasado que de repente, no sé, vamos a algún lugar y ve mucha gente y de inmediato nos busca, ¿no? Así como, agárrame, abrázame. Lilia Torres, te escuchamos. Yo pienso que nos quedamos en la zona de confort más que nada por miedo,
por miedo a dar un paso a lo desconocido o a algo nuevo. Puede ser, ¿no? Sí, pero decíamos, bueno, creo que es la cuarta plática, ¿no? Que yo doy y yo decía en otros momentos, es complejo de repente decir si es bueno o malo, ¿no? Y de repente lo bueno o malo lo define quien lo vive, ¿no? Porque alguien puede decir, o sea, yo estoy muy a gusto donde estoy, ¿no? O sea, no me saquen, como decía Adri, no me saquen de donde estoy, ¿no? O sea, yo no tengo necesidad de ir, por ejemplo, yo que vivo en un pueblo, ¿no? Yo no tengo la necesidad de ir a una ciudad, yo no tengo la necesidad de enfrentarme al tráfico, de todos los problemas que hay en la ciudad, estoy contenta en mi pueblito, aquí tengo todo, adelante. Yo todavía conocí dos personas, bueno, era un matrimonio ya de personas grandes, que vivían así, en las faldas del volcán, ellos se dedicaban a cuidar, ¿no? Entonces, un día que yo llegué a ir, porque mi amigo eran abuelos de mi amigo, cuando yo voy digo, pues aquí, o sea, viven en una cabaña de madera, no tienen la luz, es con velas, agua sí hay pero era de un río, tienen comida, o sea, están bien, no se ven con ganas de regresarse, ¿no? Y digo, eh, tienen, tienen una seguridad de estar en ese lugar, a pesar de que en comparativa con donde yo vivo, yo podría decir, pues yo no sabría qué hacer sin luz, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, hoy a los estudiantes, darles un celular e internet y con eso es suficiente, no importa dónde estén, ¿no? Y hoy, por ejemplo, y es una tendencia, ¿no? O sea, hoy el transporte público ya en muchos lugares ya tiene internet, ya tiene conexión USB para que si se te acaba la pila del teléfono lo cargues mientras te trasladas, ¿no? Entonces, partamos de eso otra vez, ¿no? ¿Qué es bueno, qué es malo? Pues yo creo que lo que cada persona vive, que sí, hay cosas que no nos permiten, ahorita quise hacer esa pausa porque sí quiero entrar en ese tema, ¿no? O sea, por qué es necesario salirnos? Yo creo que sí hay una necesidad que en algunas áreas de nuestra vida tenemos que salir de esa zona de confort. O sea, sí o sí no podemos quedarnos. Entonces, a ver, déjenme, les proyecto, me dicen si se sigue proyectando. Y vamos aquí teníamos esto, quedarse, implícitos, ok. Sí se ve, ¿va? ¿Por qué salirse? Aquí le puse. ¿Por qué tenemos que salirnos de la zona de confort? Pues una de las razones que yo veo es que la sociedad cambia, ¿no? Nosotros que ya tenemos al menos 20 años, ¿no? Sin entrar en detalles, nosotros que al menos tenemos 20 años, hemos visto muchos cambios en donde vivimos, en nuestra familia, en cómo vivimos, en lo que comemos, en lo que usamos, ¿no? Entonces, y eso es inevitable. O sea, yo ahorita que les platicaba de estas personas que vivían en el monte, pues ellos pudieron estar allá 10 años y cuando Peña Nieto decretó que el volcán ya no era parque nacional, tuvieron que regresar a su pueblo y lo encontraron muy distinto, ¿no? Entonces, tú puedes negarte al cambio, sin embargo, la sociedad cambia. Y eso no lo puedes ni evitar, ni negar, ni pasar por desapercibido. Y ahora, no solo la sociedad, el mundo también cambia, ¿no? Todo parece que está cambiando, para bien o para mal, quién sabe, pero cambia, ¿no? Hoy el mundo se comunica, se expresa de una manera distinta en la que se comunicaba y se veía hace un tiempo, ¿no? Esto lo puse así y lo voy a explicar. Dice, no somos únicos, bueno, sí. Sí somos únicos, si aceptamos que somos únicos, entonces significa que cada uno es distinto. Sin embargo, a pesar de que somos distintos, tenemos que convivir con personas, ¿no? Entonces, no vamos a tener, por mucho que busquemos, coincidencia con una persona, porque somos únicos.
Entonces, al convivir con personas que no son iguales a nosotros, pues nos obliga, o en automático, a sí o sí, hacer un pequeño cambio. Y lo otro, ¿por qué salirse? Porque siempre aprendemos, ¿no? Y aquí también el detalle, podemos aprender para bien, podemos aprender para mal, ¿no? O sea, así como podemos aprender el miedo, pues podemos aprender a sobresalir de alguna situación, ¿no? Entonces, eh, quiero otra vez hacer una pequeña pausa, si se alcanza a ver. Entonces, no sé, aquí quisiera como que me comentara, ¿no? De acuerdo a lo que yo propuse, son estas 4 cosas. La sociedad cambia, el mundo cambia, convivimos con personas que no son iguales a nosotros y como cuarto punto, somos seres que aprendemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, esas 4 razones para mí son las razones que nos obligan, porque sí nos obligan a que esa zona de confort no exista siempre, ¿no? O sea, yo digo, bueno, ahorita en las recomendaciones lo voy a comentar, ¿no? Pero lo que decía hace rato, nosotros nos podemos encerrar en una burbuja, ¿no? Hay creo que 2 o 3 películas que hablan, hay una película que habla de una persona que sintió que iba a haber un ataque nuclear y se encerró en su búnker y pasaron 25, 30 años y él ya no salió, salió su hijo al mundo, ¿no? Y cuando salió, pues ve un mundo completamente, pues cambiado, pues sí, cambiado, ¿no? O sea, los carros ya son distintos, la manera de desarrollarse en la sociedad es distinta. Yo que vivo en Toluca y esta parte, por ejemplo, nosotros todavía ocupamos el transporte público y es un pago en efectivo, ¿no? Tú ya vas a la ciudad y es una tarjeta, ¿no? O sea, ya todo en la Ciudad de México, el transporte público de la Ciudad de México es todo en una tarjeta, ¿no? Y esa tarjeta la puedes recargar con tu teléfono o en un centro, en un cajero, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios, por ejemplo, si una persona lo resiente, ¿no? Si una persona de aquí va ya a trabajar, pues llega y sí o sí, aunque lleve sus monedas en el carro, ¿no? Pues tiene que pagar con la tarjeta. A mí me ha tocado, no sé si es porque no lleven la tarjeta o es resistencia a la tarjeta, pero a mí me ha tocado en el transporte público en la Ciudad de México personas que me dicen, te doy lo de mi pasaje y tú puedes pagar, ¿no? Entonces dices, pues sí, pero a lo mejor es porque no la llevaron, ¿no? Pero imaginemos que sí sea una resistencia, pues esa persona se puede resistir lo que sea, pero los carros ya funcionan así. Ahora en pandemia que no podía haber contacto y que el único contacto era vía un medio digital, yo lo vi acá, ¿no? Con los padres de familia que me tocó, pues, de mi comunidad, de mi escuela, esa costumbre de voy a la escuela y me inscribo, ¿no? O sea, yo voy a la escuela y me inscribo. Y dices, sí, señora, pero ahora fue a la escuela y la escuela cerrada. Y yo no estuve, pero yo supongo que hasta se asomaban entre las rejas para ver si hay, o sea, a lo mejor está cerrado, pero hay un maestro dentro, ¿no? Que me puede atender y a lo mejor desde afuera me puede atender. Pues no, todo era pues digital. Y entonces, pues de repente dices, ¿qué hago? A mí me tocó, yo tengo un ciber, ¿no? Y parte del éxito de o sobrevivencia de mi ciber en pandemia fue porque yo hice muchos trámites de personas que no tenían los recursos o que no podían hacer ese trámite, ¿no? Oye, Walter, es que me piden que llene esto y es digital y que lo que lo manden. Yo recuerdo incluso, ¿no? Ahorita el WhatsApp, cuando empezamos a usar WhatsApp y que yo cuando empecé, al menos, no sé ustedes cómo vieran esa evolución, cuando empezamos a usar WhatsApp, por ejemplo, solo eran textos, ¿no? No se podían mandar documentos o una foto, ¿no? Y entonces, cuando a mí me empezaron a decir, pues mándamelo por foto, y yo, ¿en serio se puede? ¿O cómo le hago? O sea, tomo la foto y luego, o sea, sí hay como que un rato, ¿no? Entonces, yo insisto y digo,
la sociedad, el mundo cambia. Y eso puede ser bueno o malo, pero nos obliga a que en algún momento dado, o al menos en algunas áreas, nuestra zona de confort o nuestro confort que tenemos se altere, se cambie o se sustituya, ¿no? Yo, créanme, hoy yo, por ejemplo, pues sí digo, el celular para mí es una herramienta y yo estoy a gusto con la herramienta, o sea, con estas ventajas, ¿no? Pero sigo viendo personas que, por ejemplo, pues, se resisten, ¿no? Entonces, no sé si aquí alguna de ustedes quisiera comentar. Vuelvo a repetir, yo di 4 razones. Una es el mundo cambia, la sociedad cambia, convivimos con personas que son completamente distintas a nosotros y la última era, pues necesitamos aprender, ¿no? Y la única manera de aprender, pues es, de hecho es así la definición de aprendizaje, ¿no? Cuando algo nuevo está en nosotros. Entonces, no sé si alguien o quisiera dar alguna experiencia en donde sintió ese cambio obligatorio o... Adelante, Ivonne. O Candy Ok. primero. Quien Era sea Candy de las dos. primero. Ok. Adelante, Candy. Hola, buenas noches. Pues para mí sería algún cambio y que la verdad diría yo que me adapté bien rápido y, y hasta la fecha lo batallo. Es, por ejemplo, aquí se usa mucho la tarjeta y casi nadie trae efectivo, porque todo ya lo pagas con tarjeta, con transferencia y el efectivo casi no se usa. Entonces, ahora que mi hija está en la universidad, tengo que ir por ella, se llama el downtown, que sería como el centro de la ciudad, y ahí hay puros estacionamientos y tienes que echarle moneditas. Y una vez estaba yo en el carro, ¿dónde tengo monedas? ¿Dónde tengo? No encontraba monedas para echarle porque no se usa, o sea, uno se va imponiendo tanto a los cambios y se va adaptando tan fácil cuando es algo que como que es algo bueno, pues algo que te hace la vida más fácil o más práctica y no encontraba monedas. Y entonces aprendí entonces a traer efectivo en billete y en moneda por si algo pasa o alguna emergencia, porque realmente uno se adapta muy fácil a las cosas que son cómodas. Entonces, para mí esa fue la experiencia y batallo mucho hasta la fecha de que nunca traigo efectivo, traigo como 5 o 6 tarjetas, pero raro traigo efectivo. Y entonces, eso es una con las cosas con las que yo batallo, o traer moneditas que sí se ocupan para los estacionamientos en ese lugar. Pero como son cosas, por ejemplo, que no usas normalmente o a diario, entonces no te das cuenta de que sí hemos cambiado o de que todavía hay unas tiendas que ponen cash only, que nada más te aceptan efectivo y no aceptan transferencias. Y va uno y quiere comer y ya cuando va llegando, pero no aceptas tarjetas y no acepta transferencias y no. Y entonces eso es, por ejemplo, algo que todavía muchos no aceptan lo de la tarjeta o poner la transferencia, para poner la transferencia o lo que sea. Eso sería algo como muchos de cuando unos ya nos adaptamos al cambio y otros que no quieren como ir conforme va cambiando la sociedad o como va cambiando la economía. Para mí esa sería una de las 2 formas de decir cómo te adaptas y cómo a veces cuesta adaptarse. Gracias. Sí, gracias por tu participación. Y si hablamos de los negocios, en algún momento, pues pueden morir los negocios por no hacer esos cambios, ¿no? O sea, porque tú dices, si 10 personas te van a comprar, no aceptas, adiós, ¿no? Y yo lo que iba a comentar, yo imagino que sintió usted un poco de pena, tal vez bajarse y decirle, pues aquí le pido cambio. Si está, ¿no? O sea, aquí le pido cambio, ¿no? Entonces, decíamos, ¿no? Todo cambio que implica salirse de esa zona, pues puede ser bueno o malo, ¿no? O sea, en algún momento alguien puede decir, pues es más seguro una tarjeta que el efectivo, ¿no? Es más práctico, es más rápido,
este, y ya, pero bueno, gracias por tu participación. Estaba otra persona que también quería comentar. El micrófono, doctora Adri. Vamos a esperar que Ivoncito se anime, creo que está ocupadita. Ya, no, ya, ¿Ya? Ok. ya. Es que estaba meditando todo lo que... Es que el día de hoy ya estoy como en low. Estoy en relow. No sé por qué, pero el día de hoy me siento así como que voy muy lento. Pero... Por el tema, es por el tema. No, de hecho yo creo que es por el sol. El día de hoy hubo un sol terrible aquí en Toluca. Hacía frío, sol, o sea, de esos días en los que hay todos los climas. Pero bueno, sí es cierto lo de, por ejemplo, la de la tarjeta. Yo soy muy de, oiga, ¿acepta transferencias? Ando buscando los negocios que aceptan transferencias. Porque luego, pues a mí me pagan en mi trabajo, pues me hacen transferencia a mis clientas, lógicamente que tengo el dinero, pues en transferencia, no lo tengo en efectivo. Entonces ahí me tienen preguntando en el pueblito, oiga, ¿acepta transferencias? Entonces ya tengo ubicados los que sí aceptan transferencias, ya sea la del pollo, la carnicería, o los que me lo traen a domicilio, porque por lo mismo también cuando hace mucho sol, pues no quiero salir, la verdad. Soy muy de mi zona de confort, estar en mi casa. Si no tengo nada que salir, no salgo, pero es por cuestión de que me lastima el sol, o sea, me canso mucho. Entonces, no es porque yo no quiera, por mí me la pasaría en la calle de pata de perro, ¿verdad? Pero pues por cuestiones de que hace sol, se me hinchan las piernas, me lastima el sol, la luz solar me lastima, me empieza a quemar el sol la cabeza, entonces empiezo con mis achaques y la verdad es que así a veces no es divertido. Entonces, pues prefiero estar en la comodidad en el confort de mi casa o en el confort de mi negocio y no salir y pedir las cosas que me las lleven, las que necesito, y que me las puedan llevar y que yo pueda pagar con tarjeta, no con efectivo. O sea, todo quiero. Y por ejemplo, en la Ciudad de México ahora ya está la modalidad en el metro que pasas tu tarjeta, la de débito. Si no llevas la tarjeta ¿cómo se llama? Se me olvidó la de movilidad, se me olvidó cómo se llama. Y si no la llevas, puedes pasar la tarjeta de débito. Le digo, pero imagínate si se le ocurre a la dichosa máquina, en vez de ponerte, no sé, 6 pesos, te pone 6,000, te cobra 6,000, ¿no? Entonces, pero es parte de la modernidad. Entonces, yo ya la probé y dije, no, pues qué fácil, qué fascinante, ¿no? Pero, ¿qué tal si a la máquina se le cuatrapean las ideas así como a mí y resulta que en vez de cobrarte 6 pesos lo que cobra el metro, te cobra más, ¿no? O te cobra, y se invitas la entrada a todos al metro. Yo disparo la entrada, ¿no? Todo el vagón va por mi cuenta. Todo el vagón va por mi cuenta. Un vagonazo para todos. Entonces, pues creo que es parte de los cambios en los que debemos de salir, pero en lo particular yo sí soy muy de zona de confort. Ahorita lo he estado pensando, pero es precisamente no porque no quiera salir, porque antes el mundo me era chico, la República Mexicana me era chica para andarme paseando, pero ya después de la salud ya no te lo permite y aunque por más que quieras, pues la verdad es que no. Este fin de semana que pasó, fui a la Ciudad de México y yo iba a trabajar, pero dije, no, pues voy a trabajar o hago el viaje. De verdad que llegué agotada, ya no fui a trabajar, nada más maquillé a 2 personas y párenle de contar, ¿no? Y me maquillé yo y una prima. Y fue todo lo que hice, porque ya las fuerzas no me daban para más. Y dije, no, pues ya no, por más que yo quisiera salir de mi zona de confort, porque antes yo picoteaba a todos lados, aquí y allá y por acá, y, ay, mire, como Dory, ay, mira, otra actividad nueva que aprender, pero por acá hay otra nueva, ¿ya viste? Sí, mira, vamos a aprender a hacer papel maché, ay, vamos a hacer catrinas, ay, vamos a pintar, voy a aprender fotografía, ¿no? Todas esas cosas, pues la verdad es que ya ahora lo veo y digo, bueno, pues sí, ya estoy en mi zona de confort, me siento tranquila, me siento confiada de que puedo estar en un lugar donde me puedo sentir, pues bien, y pues creo que no está mal a veces. Lo malo es cuando te conformas en un ambiente en el que ni siquiera eres feliz.
¿no? Sí, solo adaptas, ¿no? Adriana levantó la mano. Sí, yo levanté la mano. Fíjense que yo les quiero platicar algo que, bueno, ese es como algo que me pasó, ¿no? Yo salía con mi pequeña hija a todos lados y me decía, ¿me compras esto? Y le decía, no, no traigo dinero, ¿no? La tarjeta siempre. Y ahora, luego, por ejemplo, nos encanta ir mucho a caminar a La Pulga, pues como un bazar que está aquí en la ciudad de Toluca, nos encanta. Y siempre luego me dijo un día, mamá, ¿me compras esto? Le digo, no, no traigo efectivo. Y me dice el señor del puesto, pero puedo pagar con tarjeta. Y yo, entonces, a partir de ese momento, porque hasta a mis sobrinos les daba mucha risa porque me decían, no, es que mi tía solo trae dinero en plástico y así pues no se vale, ¿no? Pues ahora evito salir con bolsa, porque, porque ya hasta el señor que anda vendiéndote el pan en Metepec trae tarjeta, o sea, para cobro de tarjeta, entonces ya nada más te saca su clip y te dice, ¿me puede pagar aquí, por favor? Y dices, ¿cuándo cambió tanto esta modernidad? Entonces, ahora yo ya ni dinero en efectivo ni tarjeta. O sea, sigo en mi zona de confort. La, Ni bolsa, doctora, ni la, bolsa. la En mi solución bolsa. era no llevar a quien le pedía cosas, pero bueno, no, pero bueno, son hábitos. Y decíamos hace rato, pues al final de cuentas, como personas sí buscamos tener nuestras zonas de confort y qué bueno que las tenemos, ¿no? Porque eso nos permite, vuelvo a insistir, sobrevivir, no estar adaptándonos constantemente, ¿no? De repente si observamos, pues tenemos, o sea, si hoy nos mostraran, y no sé qué tantos tengan éxito, ¿no? Pero yo, por ejemplo, veía que un pantalón que no se arruga es más caro que uno que sí se arruga, ¿no? Pero ya no lo planchan, ¿no? Entonces dices, lo lavo y me lo pongo. Uno que ya no se ensucia, lo mismo, ¿no? Entonces dices, evito, ¿no? Yo, hoy es muy común, ¿no? Decir, ya hasta cierto momento en algunas personas, no puedo porque tengo que lavar, ¿no? Acá en Toluca decía acá Ivonne, ¿no? Salió el solecito, voy a aprovechar en lugar de para que tú salieras, era para lavar y que tu ropa se secara. Pero tocando un poco el punto de Ivonne, decíamos, yo creo que lo bueno o lo malo lo define el efecto que tiene en nosotros, ¿no? Porque es cierto, eh, en algún momento dado todo le puede llegar a Ivonne, por poner un ejemplo, ¿no? Pero en algún momento ella va a perder de vista lo que está pasando fuera, ¿no? Entonces dice, pues el pollero, el de la carne, el de los productos, incluso hasta los clientes, ¿no? Podrían ir tus clientes a tu casa, ¿no? Y dices, pues yo aquí soy feliz, tengo mis ingresos, resuelve mis necesidades, no, y aparte me hace daño salir, no tengo necesidad. Sin embargo, el no hacerlo, en algún momento dado, la puede desfasar de lo que vive el mundo, de lo que vive la sociedad, de lo que pasa, incluso hasta los problemas que hay, ¿no? De las cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, que en Toluca, no sé si en México, pero en Toluca ya hay una modalidad, ¿no? Los que están con el teléfono, pasa uno en la bici, pasa uno en la moto y ¡pum! Te lo jalan, ¿no? Entonces, no lo ves, pues muchas veces a los que les roban son a los que fueron por primera vez, fueron después de un tiempo a ese lugar, ¿no? Yo, ¿y por qué? Pues porque se perdieron de esa situación. Entonces, voy a darles unas recomendaciones. A ver, se sigue transmitiendo, ¿va? Esto ya lo habíamos visto. Riesgos. ¿Por qué salirse? Recomendaciones. Una de las recomendaciones que puedo considerar que sí es importante es que, o sea, sí es importante salirse de la zona de confort, pero hay que hacerlo poco a poquito. Yo creo que si lo hacemos de golpe, si nos aventamos, pues vamos a sufrir alguna consecuencia negativa o una mala experiencia, ¿no?
Yo creo que el hacerlo poco a poco, a lo mejor como decían ustedes, ¿no? Ahorita con el ejemplo de las tarjetas, pues empecé en una tienda, ahora ya hice una transferencia, ahora aquí, ahora allá. A mí sí me pasó una vez en la gasolinería que en lugar de ponerle 299 le pusieron 2,999. Y cuando vi el ticket dije, y joven, se equivocó. Digo, pues no hay problema, dame el resto en efectivo y ya, ¿no? Tú de todos modos haces tu corte y ya. Pero pues igual, como dicen, ¿no? Ahí en el metro, ¿a quién le reclamas la? Entonces yo creo que es importante que todo cambio debe de hacerse pues paso a paso, no de golpe, ¿no? Como cuando nos queremos meter a una alberca, ¿no? Metemos el piecito, la piernita y ya. Otra recomendación, ya lo dijo ahorita Ivo, ¿no? Es que aprendamos algo nuevo, siempre hay que buscar algo que pueda hacer. Y no siempre se refiere a que pues aprendamos un oficio, ¿no? Sino el aprender algo nuevo, pues implica pues, hasta pequeños detalles que podemos hacer en casa, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una rutina, cambia esa rutina, apréndela de otra manera, ¿no? O hazla de otra manera. Yo recuerdo que ahorita ya no, ya tiene mucho que no juego ajedrez, pero en algún momento el ajedrez, por lo regular el tablero lo ponemos en dirección con nosotros, entonces yo lo puse como un poco esquinado. Entonces, pues buscamos hacer cambios en nuestra casa, ¿no? O en nuestra forma de hacer las cosas. Por ejemplo, esto de aprender algo nuevo, pues a lo mejor hacer un pequeño cambio en casa que nos permita hacer pues, una rutina distinta. Otra, aquí aunque anoté rodearte de personas que inspiren, pues yo creo que también es que nos rodeemos de personas que ya hacen algo que nosotros no hacemos. Y eso nos puede ayudar porque puede ser un colchón para hacer algo, ¿no? Ahorita que hablábamos del tema de las tarjetas, pues a veces, pues por ejemplo, esperamos, ¿no? Yo a veces sí he sido de esas personas que digo, a ver, me espero cómo lo hace el otro y después lo hago yo, ¿no? Pero igual, a veces si tenemos confianza en nosotros mismos, pues preguntamos y son quienes nos ayudan, ¿no? Personas que ya saben. Otra recomendación es que pues hay que aceptar que el miedo es parte del proceso. Vamos a sentir miedo pues, porque es un mecanismo de defensa hasta cierto momento, hasta cierto punto, porque hacer algo nuevo o hacer algo que no está dentro de nuestros hábitos, pues sí requiere de pues, mayores conocimientos, mayores energías. Entonces, de que vamos a sentir miedo, pues lo vamos a sentir. Pero, pues como hemos dicho aquí en muchas pláticas, pues el miedo no debe de frenarnos, ¿no? Si nos frena, pues sí es un problema que no debería de existir el miedo, ¿no? Y finalmente, pues autorreflexionar. Nosotros yo creo que una de las cosas que tenemos cuando entramos en nuestra zona de confort es que parece que nuestra vida está en automático ya, ¿no? O sea, ya tenemos bien definido cómo movernos, cómo hablar, cómo hacer, dónde estar, qué hacer, ¿no? Entonces, si no nos damos un pequeño espacio nosotros para decir, bueno, cuáles son mis hábitos, qué estoy haciendo, qué podría ser, ¿no? Yo creo que toda experiencia nueva nos excita de alguna manera, y si eso nos genera beneficio, pues habría que hacerlo, ¿no? Entonces, son las recomendaciones que yo les podría dar. No solo es salirse por salirse, pero en algún momento tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, y vuelvo a insistir, yo me quedo mucho con esa idea. La sociedad cambia, el mundo cambia, y aunque seamos felices en nuestro hogar y tengamos todo, en algún momento nos veremos obligados a enfrentarnos a ese nuevo mundo o a convivir con ese nuevo mundo, ¿no? Entonces, pues como decimos aquí, yo creo que en la medida en que estamos preparados, pues creo que enfrentamos mejor estos nuevos cambios, estas nuevas formas, ¿no? Yo créanme, pues ya llevo 20 años en la docencia y yo decía, pues en algún momento, o sea,
Cuando inicié, pues yo decía, mis alumnos son de 12 años y yo de 20, ¿no? El segundo año que di clases, pues yo soy de 21 y mis alumnos siguen siendo de 12 años, ¿no? Hoy tengo 45 y sigo teniendo alumnos de 12 años. Entonces, aunque las edades son las mismas en ellos y son personas distintas, pues lo que viven, lo que experimentan es distinto, es diferente, exacto, ¿no? Mañana vamos a hablar de drogas y, por ejemplo, decía que los jóvenes, por ejemplo, acuden a las drogas porque tienen problemas, ¿no? Y yo me quedé pensando, si yo le pregunto a un papá, ¿qué problemas crees que un adolescente, qué problemas son problemas? Pues un adulto va a decir que no haya que comer, que no tengamos dinero, que no haya trabajo, pero si le preguntas a un adolescente qué problemas hay, pues es en serio. No tener internet en casa, hoy es un problema. No tener celular en casa, hoy es un problema, ¿no? No tener la vida que tienen con la comodidad que tienen es un problema. Entonces, pues la misma sociedad sí nos va a obligar a cambiar. Entonces, si reflexionamos y podemos hacerlo poco a poquito, pues yo creo que esa adaptación es mejor, sería más redituable y ocasionaría menos efectos desfavorables, como estrés, como la depresión, como la ansiedad, ¿no? Son las recomendaciones que pues yo consideré que era bueno compartirles y pues las escucho. Para ya ir cerrando la sesión, me gustaría pues escucharlas, ¿no? Digo, es el panorama que tenemos. Candy, ¿deseas hablar? ¿O solo diste aceptación de? Sí, sí, adelante. Dice, como dice, pues sí es cierto, la verdad de todo va cambiando, todo es un constante cambio y muchas veces puede ser positivo o negativo. Entonces sí salir, yo me imagino que salir de la zona de confort puede ser, si estamos cómodos y está bien, puede ser adelante. Pero si estás en tu forma de confort y es en una forma negativa, pienso que sí sería necesario salir de de esa zona de confort, porque en unos cursos pasados, una de las ponentes nos decía que incluso el tráfico del que estás diario, esa puede ser tu zona de confort, porque es el mismo tráfico que no aguantas, que no soportas, pero sigue siendo la misma calle, sigue siendo la misma calle, pudiéndote ir y mirar alternativas y hacer un cambio, pero como uno ya está impuesto a hacer lo mismo, entonces dice, aunque sea una forma negativa, sigue siendo tu zona de confort porque no sales de ahí. Entonces pienso que si esa zona de confort es algo negativo o no nos permite avanzar, sí sería bueno salir de ella. Pero si lo vemos como algo positivo y que nos tiene bien, entonces, ¿qué dices? ¿Para qué moverse si es algo que es seguro o te da seguridad o estabilidad en tu vida? Así lo miraría yo. Sí, pero te decía, tarde o temprano, ese confort se va a ver amenazado, ¿no? Yo no entendía, yo oía lo que significa, yo oía la palabra inflación y no lo entendía. Y tardé un buen rato en entender qué era la inflación. O sea, yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué en las noticias dicen la inflación es el 4%, la inflación es del 3%? Y inflación, 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 ¿no? Entonces, en resumen, 1,000 pesos que tienes hoy, de aquí a un año, no van a tener el mismo poder adquisitivo. O sea, ¿qué significa? Que las comodidades que hoy tienes con 1,000 pesos, de aquí a un año, esos 1,000 pesos no te van a servir para tener esas comodidades. Entonces, si necesitas seguir en esa zona de confort, tienes que hacer cambios para que esos, no 1,000 pesos, sino para que esas comodidades se sigan manteniendo o las sigamos teniendo, ¿no? Entonces, y la economía, si tú te encierres, la economía sigue funcionando, sigue caminando, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? A lo mejor vivimos en un país que mejora, empeora, no sé, pero el hecho es de que conforme avanza el tiempo, se me fue el término del que le estaba hablando, pero bueno, el poder adquisitivo de un dinero
de una moneda cambia con el tiempo, ¿no? Y entonces nos obligamos, ¿no? O sea, tú dices, por ejemplo, todos nosotros ya tenemos una casa, dices, ya conseguí mi casa, está mi nombre, ya la acabé de pagar, ya vivo aquí, ya no tengo necesidad de rentar. Ok, pero cada año te va a llegar el gobierno y decir, su predio, señorita, es de tanto, al otro año es de tanto, al otro año es de tanto, ¿no? Entonces, si nos mantenemos con lo mismo, económicamente de aquí a un año, no vamos a tener lo mismo, ¿no? Pero sí, me gustó, no había pensado yo, como dices, de que hay cosas negativas que también son nuestra zona de confort, ¿no? Sí, ya nos acostumbramos a convivir con gente igual que no suma, ¿no? Que dices, pero pues es parte, es de mi familia, es de mi trabajo, me lo encuentro en la micro, sí, ¿no? Porque así es. Te agradezco, Candy. ¿Alguien más que desee participar? De los que estamos, a ver, de los que veo, hay una Isabel, una Noemí, una Lili, Adri ya está, Lili Torres levantó la mano, la escuchamos. Pues ahora sí que nada más para darles las gracias, profe, por su tema. Muy interesante. Cada uno lo da en diferente manera y lo entendemos de diferente manera también. Creo que es bueno siempre salir de nuestra zona de confort también, ¿verdad? También por aquí le dejo su reconocimiento por la aportación que nos hace en este curso al darnos este tema. Se lo hago llegar por aquí y más tarde se lo hago llegar a su WhatsApp personal. Y pues muchas gracias. Ojalá y lo tengamos en los siguientes cursos por aquí. Muy bueno su tema, muy bien explicado y pues muchas gracias. No, ¿de qué? Parte de dar estas pláticas era salirme de mi zona de confort, el hacerlo, ¿no? Y pues le decía, yo creo que el aprender yo sí he visto eso como una ventaja, ¿no? Yo tardé en entenderlo en la alimentación, cuando hablaban de alimentación variada, ¿no? Decían, es que una alimentación variada, o sea, come de todo, porque de todo te va a servir en algo a tu cuerpo, ¿no? Yo lo he entendido también incluso en las relaciones personales, ¿no? Júntate con la mayor cantidad de personas distintas a ti, porque eso te va a permitir identificar muchas cosas, ¿no? O sea, puedes aprender, puedes desaprender también, puedes identificar, o sea, el término de discriminación, yo lo tomo así como puedes discriminar es identificar algo, ¿no? Entonces, el tener contacto con personas que son completamente distintas a ti, te van a permitir reafirmar quién eres, ¿no? Porque identificas, y si notas algo distinto, identificas, ¿no? Yo decían ahorita del pelo, yo en la última plática estaba greñudo y me lo dejé porque era una donación, ¿no? El pelo lo doné para que hicieran pelucas y cuando lo traía, o sea, cuando lo traía largo, pues eran unos comentarios. Ahorita que lo traigo corto, otros comentarios, ¿no? O sea, yo de los que más recuerdo me decían Buki, Jesús, con pelo largo hacía milagros, ¿no? Ahora con pelo corto, pues parezco un vándalo, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, decía, hay gente que me ha encontrado que entiende qué es una donación, hay gente que no entiende lo que es una donación, hay gente que ignora que hay niños que tienen enfermedad, ¿no? Y hay gente que se ha dedicado a tratar niños con enfermedad. Entonces, yo en algún momento decía, mi círculo, por ejemplo, en el círculo en el que me desenvolví, nunca hablamos de donación hasta que alguien ajeno a mi círculo llegó y me platicó que ella donó.
y de ahí platicamos y salió algo bueno para mí, ¿no? Hoy hago lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor mi historia le puede servir a alguien, ¿no? A mis alumnos, por ejemplo, mis alumnos en algún momento dado decían, ya entendían por qué yo llevaba el pelo largo. Y digo, eso es bueno para mí, o sea, como que le estoy enseñando algo sin enseñarles, ¿no? Pero lejos de este ejemplo de vida, yo he sentido eso, el convivir con personas que son completamente diferentes a nosotros, nos permite aprender, nos permite identificar, nos permite incluso pues, resolver, ¿no? Somos cada cabeza, como dicen, somos un mundo y pues bueno, en cuanto pueda y esté en mi alcance, pues con gusto estaré aquí eligiendo. Esta vez yo elegí este tema, o sea, siempre los he elegido, pero ahora me sonó interesante hablar. Yo les agradezco igual que me hayan atendido, ojalá pues les haya movido su zona de confort, ¿verdad? Para que